Búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Diálogos Culturales, un espacio donde las expresiones artísticas reflexionan acerca de su rol. Conduce Franco Mucio. Hola, muy buenos días. Cuando son las 10:05 de la mañana damos inicio a una nueva sesión de Diálogos Culturales, este espacio radial en donde reflexionamos acerca del rol de las distintas expresiones artísticas en nuestra sociedad. Y hoy, en un día con neblina, que amaneció bastante helado, así que espero que no se nos llene de neblina el estudio, tenemos un muy buen invitado para poder conversar acerca de folclore, pero antes, como ya es costumbre, saludo a Isco y a David en los controles, quienes hacen posible que esto funcione, pues, que esto tenga vida, así que agradecido siempre. Y tal como les comentaba, tenemos un muy buen invitado, un amigo ya de la casa, con el cual hemos realizado algunas actividades y que hoy se encuentra con nosotros para conversar acerca de folclore. Él es actor, me dice actor de profesión, y bailarín de oficio, aunque en realidad aquí el oficio pasó a superar absolutamente la profesión. Y actualmente es el director y además el fundador de la Compañía Folclórica de Santiago. Muy bienvenido, Marcelo Sea. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Franco. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues aquí estamos. Muy bien, contentos de tener por estos lados. La verdad es que hemos tenido la posibilidad de conversar en varias oportunidades. Son de esas conversaciones agradables, humanas, en la cual el reloj pasa a un segundo plano, la minuta pasa a un segundo plano, y hemos terminado hablando de cultura, que es algo tremendamente importante en estos tiempos. Yo siempre digo que es la pregunta cliché, pero en realidad me he dado cuenta que en realidad no es la pregunta cliché, sino que es la pregunta que inicia el diálogo, que inicia la forma de afrontar este programa, y que dice: ¿cómo partiste en esto? ¿Cómo llegaste a la cultura? ¿Cuáles fueron los primeros minutos que sentiste que esto tenía que ver con tu vida? Mira, yo no soy de acá de Santiago, yo soy de Villarrica, de una ciudad que está en la 9ª región de la Araucanía. También soy mapuche de ascendencia. Y bueno, llegué acá, es paradójica la historia, porque siempre me gustó el baile desde muy pequeño. Y cuando era chico, típico que uno bailaba las coreografías que salían en Mecano y en diferentes lugares, y uno parte por ahí un poco explorando cuarto básico. Y me acuerdo que en séptimo básico tenía una compañera que hoy día es como mi mejor amiga, y ella me dice: oye, me metí a un grupo de folclore, porque pasaban por los cursos invitando a un grupo de folclore que en ese momento era de un liceo de Villarrica que se llamaba Colegio de Humanidades. Y ahí ella me invitó, y yo decía dentro de mí: ¡ay, qué fome ir ahí que toquen una guitarra y bailar cueca! Que era como el pensamiento de un niño de séptimo básico. Hasta que ella me convenció, porque siempre faltaban varones, y me llevó. Y yo entré ahí y nunca más solté el folclore. Nunca más solté todo lo que nosotros hacemos, y ahí conocí a un gran maestro que hasta el día de hoy somos muy buenos amigos. De hecho, incluso yo lo considero un padre en la parte artística, que es don Héctor Díaz. Él fue uno de los que me mostró el folclore en Villarrica desde una mirada más que solamente la danza, desde la mirada de saber lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, ser riguroso, y construimos un muy buen grupo. Y ahí fue mi primera llegada al folclore, y de ahí no paré más hasta el día de hoy, porque finalmente esto igual se vuelve una especie de adicción. Ahí hay algo que comentaste que me hace mucho ruido como para seguir analizándolo, porque dice ya séptimo básico, estamos hablando de un niño más o menos entre 11 y 12 años. Claro. Pero antes, ¿qué había pasado? Porque antes también en el colegio teníamos otro tipo de manifestaciones, pues. El trote tarapaqueño, Rapa Nui, un montón de expresiones que se desarrollan año a año. ¿No generó esa pasión en ti? No, mira, yo creo que tiene que ver un poco con el análisis de cómo se entrega el folclore en los colegios. Y yo creo que tenemos una gran deuda como país, y lo digo porque dentro de la trayectoria que he tenido y las investigaciones que he realizado en cuanto al folclore, me pasa que, por ejemplo, hay países como Bolivia, como Perú, como Argentina, que los niños y los jóvenes viven muy potentemente el folclore. Y yo siempre cuento esta anécdota que es muy paradójica. Me acuerdo que cuando recién partí como tratando de preguntar y recopilar información, yo estaba en Bolivia y le decía a un niño boliviano:
oye, mira, me acuerdo que ese niño tenía 10 años, le decía, la Diablada es chilena y nació en Santiago de Chile. Una pregunta súper cizañera. Y el niño, de verdad, casi llorando, me decía no, que no era así, que la Diablada había nacido en Oruro y que tenía ciertos orígenes y que partía desde el socavón, y me explicaba todo lo del Supá y todo lo que tiene que ver con la Diablada. Y yo lo seguía porfiando. Lo mismo en Perú. Pero le decía, oye, la marinera nace en Santiago de Chile, y también los niños defendían, pero ¿cómo se te ocurre decir que nace allá y todo? Y acá en Chile yo llego y digo, oye, la cueca nació en México. Ah, qué bueno. Entonces, no sabía, claro, no sabía. Le daba lo mismo. Y tiene que ver generalmente cómo lo entregan la información los profesores, y que me pasa de repente que justamente esta misión, que es tan importante, tan identitaria, son entregadas de repente por profesores, y se le entrega forzosamente a profesores que quizás no están preparados para entregar la cultura, el folclore, más allá de solo moverse y solo entregar como algo aeróbico, algo que sirve como para distraerse, sin entender la profundidad que hay tras una manifestación cultural. Yo creo que por eso, ahí dando esa vuelta, por eso cuando eras chico no te hacía sentido, claro, te hacían el trote, pero ¿esto qué es? ¿Para qué se ocupa? Y te hacían ahí estar con los pompones en las manos, me acuerdo, segundo básico, tercero básico, y la profe, usted hágalo nomás, no tengo para qué explicarle más, y lo hacía, y no hay más explicación más allá, que es distinto cuando tú veías a los niños en otros países latinoamericanos, donde ellos viven mucho su folclore. De hecho, si tú te das cuenta, cuando llegan a Chile la migración venezolana, que hoy día está muy en boga, ellos traen muy instaurada su cultura. Tú le preguntas, ¿tú bailas tambor? ¿Tú bailas joropo? Sí, o el más te dice, no, yo no bailo, pero sí me lo pasaron en el colegio y sé algunas cositas básicas, ¿cachai? Pero acá tú le podís nombrar cosas, yo creo que ni la gente se acuerda del trote, ¿no? Como muy poco. Claro, esa es la parte que me acuerdo del trote. Claro. Pero tal como tú dijiste, bueno, tiene que ver un poco con los temas formativos, y también me detengo en el hecho del maestro. O sea, el maestro finalmente pasó a ser fundamental en esa pasión. Claro. Pero estás hablando de 12 años, con un maestro que lo nombraste. Claro. ¿Te acuerdas un poco cómo él desarrollaba el tema? Sí. Yo creo que algo que manifestaba, y es como mi clave de vida también, el hecho que lo manifestaba con mucha pasión. Yeah. Mucha pasión, muy riguroso en cómo enseñaba, y metodológico, buscaba el detalle, con chicos de primero medio, los buscaba, y logramos hacer una muy buena compañía folclórica en ese momento. Don Héctor Díaz tiene esta cosa de ser busquilla, de buscar los detalles, y eso te encantaba, y como yo digo, como parte de mi vida, yo siempre aconsejo a la gente, júntate con la gente apasionada, porque la gente apasionada es la que cambia el mundo en general. Entonces me pasaba con este profe que es tan apasionado que su pasión te la transmitía. Entonces a través de eso uno se va empapando de esto, entonces son base los maestros que te forman. De esas personas que te reuniste, que armaron esta compañía de niños, pero en realidad estamos hablando de 11, 12 años, ¿quiénes más siguieron con el tema del folclore? Muy poco en realidad, yo creo que nadie, todos se fueron por otro camino, y creo que mi amiga, como te comenté, la que me invitó, ella sigue bailando, pero como en folclore laboral, ¿ya? Yo lo desarrollo esto de una forma más profesional y de cierta manera con metas bien ambiciosas. De hecho, hacer centros de investigaciones, que en Chile no hay, es como una de las ambiciones que uno tiene, pero a través de eso hemos ido desarrollando esto, y creo que soy el único que sigue como en esta arista artística. Y después de este conjunto folclórico de muchachos, ya, ¿qué viene? ¿Qué es lo que continúa en eso? En mi vida vine a Santiago a estudiar, fue uno de mis sueños venir acá a estudiar teatro. Entré a estudiar teatro de cierta manera. Después de eso conocí a uno de los elencos que era un grupo muy conocido, no lo quiero nombrar así, pero un grupo muy conocido. Y me decepcionó un poquito porque, claro, hay mucha forma pero poco fondo. Yeah. Entonces, a través de eso, yo siendo ya muy joven, dije, no, aquí en Chile hay que hacer algo, porque yo soy busquilla de buscar por aquí, de que me metí a los grupos andinos que están por aquí, por allá, me metí a este grupo grande, como les dije, y no estaba esa cosa de por qué se baila, por qué se hace esto, para qué se hace, cuál es el espíritu. Yo a los músicos les digo algo que quizás es difícil de entender, o quizás es fácil de entender si tenía experiencia. Le digo, necesito que tu guitarra hable. No me sirve que esté cuadrado, me sirve que tenga vida, porque está bien, está todo cuadradito, tu música está bien, pero ¿cómo le das vida a lo que estás haciendo? Y eso hace que el público se encante contigo, y eso hace que la cultura viva. Cuando tú escuchas a Violeta, si tú me preguntáis, Violeta,
quizás no se destaca por ser una música virtuosa como tal, una mega música de conservatorio, pero su música tiene vida. Y eso es lo que le hace rica, y eso es lo que hace el folclore como tal. Entonces, desde ahí empezamos a buscar esto, y rápidamente, como a mi corta edad, se me ocurrió presentar un proyecto a la Municipalidad de Santiago, porque yo decía, pucha, en Chile, y en esto tenemos que ser, es clave, no existe una carrera de folclorista, como existe en Argentina, por ejemplo, o existe en otros países latinoamericanos. Acá no existe, por ende estoy trabajando en un área que es muy a la deriva, ¿ya? Y lo peor que de repente somos muy competitivos entre los colegas, quién tiene la verdad absoluta, y uno comprende que después no hay una verdad absoluta como tal. Y en eso llego a formar esta compañía presentando un proyecto, quizás, y esto soy muy honesto, yo no con todos los conocimientos requeridos para armar una compañía, pero aquí me baso un poco en el sistema que tenemos como sociedad, donde si yo no tengo los conocimientos, buscaré a las personas que lo tengan para poder enriquecernos y construir esta compañía folclórica de Santiago. Y ahí le presenté en su momento a la alcaldesa que estaba en ese momento este proyecto, y su indicación fue, hazlo, pero no hay plata. Entonces, que es muy común en Chile para la parte cultural. Entonces, en base a eso, yo dije, bueno, lo hacemos, po. Ahí sale un poco, y siempre lo digo, mi sangre mapuche, terco. O lo hacemos como sea, esto lo vamos a lograr. Y así fuimos funcionando, y fui trayendo profesores especialistas en toda esta área, yo también nutriéndome mucho de investigaciones, saliendo a terreno, yendo a buscar las cosas. En un momento el Museo de Arte Precolombino fue mi casa, donde buscaba mucha información, donde trataba de analizar de qué trata nuestra cueca, y así un montón de cosas más, juntándonos también con investigadores de cueca y enriqueciéndome yo y enriqueciendo el proyecto como tal. Y en eso seguimos constantemente construyendo la compañía folclórica de Santiago. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 25. 25, ya. Sí. ¿Y lo del teatro, actor? ¿De dónde salió eso? Bueno, es que yo desde chico desarrollé muchas facetas en mi vida de actor. O sea, me metía en el colegio en diferentes talleres, estaba en el taller de teatro, estaba en la danza, y creo que una de las cosas que cuando chico, no sé, yo creo que las cosas siempre pasan por algo, pero ciertos profesores me dijeron a los 17 años que yo ya estaba muy viejo para ser bailarín. Quizá hoy día lo veo desde otra perspectiva y no encontré que era tan así. Y decidí enfocarme a la actuación porque es algo que también me llena. El folclore tiene eso, el folclore tiene actuación y tiene danza. Entonces, de ahí me exploré en la parte de actuación. Me gustó, sí, no lo niego, y me gusta hasta el día de hoy, pero tampoco me gusta la danza sola. De hecho, yo estuve en clase con uno de mis maestros, fue Fernando González. Yeah. Me decía cuando entraba a actuar, ¿por qué tú todo le agregues baile? Yo hacía una obra de teatro o hacía algo y bailaba la obra de teatro. Después, yo en un momento me terminé o egresé de la carrera y volví y me fui a estudiar danza, que ahí duré poquito, y en la danza me decían, ¿por qué todos los actúas? Entonces no calzaba ninguno de los dos lados, y yo dije, pucha, lo que tienen las dos cosas es el folclore. El folclore tiene esta cosa que tú bailas, pero también actúas. Tiene esta cosa que puedes abrir mucha arista, y por lo demás, por eso también se llama Compañía Folclórica de Santiago, porque el concepto de compañía te permite abrir el abanico de cosas y no limitarte al ballet folclórico. Claro. Sí, por eso un poquito de ahí me metí al teatro. Bueno, antes que Marcelo se ponga a bailar, vamos a ir a la primera pausa musical del día, y estamos haciendo diálogos culturales aquí en Radio U Central. Estamos presentando Diálogos Culturales junto a Franco Mucio. Estamos de vuelta acá en Diálogos Culturales después de esta breve pausa musical, la cual quiero felicitar a Isco por ese tremendo aporte que hizo. ¿David fue? ¿Sí? El gran Patricio Manza, Arriba en la Cordillera, canción
inmortal, nacida en el año 65, así que la verdad que fue un verdadero agrado y muy acorde a lo que estamos haciendo. Bueno, seguimos conversando con Marcelo Sea, quien es el director de la Compañía Folclórica de Santiago. Ya hemos hablado acerca de la labor formativa, hemos hablado de los maestros, de los inicios de él como parte del folclore, y como es costumbre en nuestro programa, la segunda parte se la dedicamos un poco a lo que es el rol, en este caso, del folclore en la sociedad y cómo ves tú este tipo de desarrollo. Yo creo, si tú me preguntas a mí, yo creo que el folclore es trascendental dentro de nuestra cultura, pero comprendiendo también la etimología de la palabra folclore y de dónde viene el concepto. Generalmente yo siempre parto mis clases, o por lo menos cuando llega una generación nueva a la compañía, siempre partimos hablando de dónde viene el concepto de folclore y para qué se utiliza. De hecho, hoy día hay un debate con algunas organizaciones donde no les gusta el concepto de folclore por ser un anglicismo. No sé si conoces un poco la historia, pero la palabra folklore viene de la sabiduría del pueblo que se desarrolla en Inglaterra, después pasa y evoluciona y se ocupa un poco para describir estas antigüedades culturales o estas antigüedades de la gente que hacía en la época, y se acuña el concepto de folclore. Y al llegar a Latinoamérica va evolucionando también, y el concepto folclore, que es con K y con E al final, después castellanizada por la RAE, y hoy día se conoce como el concepto folclore como tal, como folclore, como sin E y sin K, sino con C. Entonces se va acuñando este concepto donde yo soy muy pro de que hay palabras que evolucionan y se acuñan en la sociedad y se transforman en algo totalmente normalizado como palabra, y se utiliza para definir ciertos conceptos. Y en base a eso, creo que el folclore en nuestra sociedad es primordial, porque generalmente acuñamos el concepto de folclore, que es lo que te explicaba al principio, como a estar un guaso con una guitarra tocando cuecas, que de repente lo tiene el común de la gente. Y el folclore es mucho más que eso, porque el folclore evoluciona. Y en Chile también tenemos esta cosa de no dejar que el folclore evolucione. Es como, no, es que la tradición, es que hay una tradición. Sí, claro, pero cuando tú entiendes el concepto de folclore, de dónde viene, para qué se hace y cómo se hace, entiendes que evoluciona libremente. Y aquí nuevamente pongo de ejemplo a nuestros vecinos, Bolivia, Perú, Argentina, donde el folclore lo hacen parte de ellos y va evolucionando con ellos. Ejemplo muy notorio, el caporal en Bolivia, ya el tinku, todas estas danzas que son altiplanas, cómo van evolucionando y convirtiéndose hoy día en un hito para los jóvenes, donde preparan sus trajes, donde preparan sus cosas, donde ya no es el caporal que se bailaba en el 2010, sino hoy día evoluciona a un caporal quizás con una música, con una rítmica mucho más popera, una rítmica mucho más actualizada, y ellos van viviendo y tienen vivo su folclore. Acá de repente en Chile lo limitamos, y un ejemplo muy claro es cuando de repente yo veo los concursos de cueca, es que el vestido de campanita de las niñas no les gusta a alguno porque se escapa a la tradición. Pero ¿qué vamos a hacer con eso si los jóvenes lo están utilizando y lo están haciendo parte de su folclore actual? Entonces ahí va la pregunta, ¿es folclore o no es folclore? Porque el folclore evoluciona, ¿ya? De hecho, hay el Manuel Doneman de la Universidad de Chile, él tiene ciertos conceptos para definir qué es folclore y qué no es folclore, y una de las cosas que dice que tiene que ser actual, vigente, ¿ya? Y entonces, dentro de eso, ahí uno se pregunta, eso no es folclore. De ahí también con algunos maestros que me decían, es que la machona, porque en el norte se ocupa un concepto que es la machona dentro de ciertas danzas andinas, me imagino que viene desde el concepto que siempre faltan varones y algunas mujeres pasaron a ser parte de machona, evoluciona este concepto y hoy día está muy en boga el ser machona y entrar a bailar como varón. Entonces, ¿es parte o no es parte del folclore? ¿O nos quedamos pegados en un folclore del 1940, del 1950 y hoy día no construimos nada nuevo? Entonces, finalmente, respondiendo a tu pregunta, creo que el folclore está trascendental para lo que hoy día como sociedad estamos desarrollando y poder entender nuestra idiosincrasia. Tocaste el tema del cómo han ido evolucionando las cosas y cerca de la vigencia que debe tener el desarrollo de una disciplina. Claro. ¿Cómo podríamos responder a esto? Yo me acuerdo que cuando era niño era muy raro ver a la gente bailar cueca. Claro. Tenía que ser 18, tenía que ser algo muy puntual, pero hoy en día no, hoy en día está bastante más libre. ¿Cómo lo podrías definir y desarrollar eso? ¿Por qué ahora está más suelta la gente para bailar?
Mira, si tú me preguntas como darte un inicio, que eso también es interesante, otra regla del concepto de folclore de Doneman decía que, claro, no tienes que no tiene que tener un autor conocido en ciertos lugares. Entonces, dentro de eso tú me preguntas, hubo de un tiempo a esta parte, los jóvenes se fueron metiendo mucho al folclore, y yo creo que en eso le doy el crédito también a los ballets folclóricos que se han desarrollado en Chile. Hay muchos ballets folclóricos que han incentivado a los jóvenes a conocer el folclore desde otra perspectiva. De hecho, yo creo que igual viví parte de eso que tú dices, donde a uno le daba vergüenza salir a bailar cueca, porque la cueca era como de los abuelos, era de los más viejos. Entonces, tú decías, oye, esta es una danza de viejos, ¿cachai? Entonces, y a partir de eso se fue interiorizando en nosotros y siendo parte de. Hoy día los cabros buscan competencias de cueca. De hecho, a mí me sorprende porque de repente tú vayas a las competencias de cueca y tenés barras completas para apoyar a alguien, y son puros jóvenes. Son puros chicos, quizás de enseñanza media, que están ahí apoyando y se va dando esto y va entrando mucho esto. Se vaya a las cuecas 1000, cada año hay menos espacio, o sea, y eso ya tienen que hacer lo que hacen en el nacional. Y eso está muy bueno porque de cierta manera la cultura y el folclore se va abriendo un espacio en la sociedad, quieras o no quieras, lo quieran parar o no lo quieran parar. ¿Y qué te parece el tema? Yo pienso que también ha ayudado mucho el liberar un poco la métrica, por decirlo así. Claro. Sí. El aporte de la cueca brava, la cueca chora, creo que ha tenido una influencia precisamente en esto. No sé cómo lo ves tú eso. Sí, o sea, la cueca chora totalmente, es que puede llamarse cueca chora porque quizá va a estar alguien escuchándonos, y cueca chora, cueca urbana, cueca brava, es un concepto que tiene que ver con un estilo de cueca. Hace mucho tiempo, cuando me tocó entrevistar a la María Esther Zamora, ella me decía, aquí no vengamos a dividir la cueca, aquí la cueca es una sola. Y en eso hoy por hoy me caso mucho con ese concepto que la cueca es una sola. Solo tú le pones parte de tu cosecha, parte de cómo tú la vives, cómo tú la sientes, bailas la cueca. El otro día escuchaba también a Osvaldo Cádiz, que él decía, tú la cueca no la puedes encerrar en una jaula. ¿Cachai? Tiene que ser libre para evolucionar. Entonces, por eso de repente también uno debate con los jurados de campeonatos de cueca, donde no, tiene que estar muy cuadradito, tiene que tener tiene que tener ciertas reglas, y no, pues la cueca es más libre como tal. Entonces, que es parte, también es válido, no lo estoy invalidando, solo estoy haciendo un análisis de cómo se ve desde los conceptos. Pero claro, la cueca brava, cueca urbana, ha tenido esta libertad de los cabros que de repente, sin entender la métrica, sin entender de repente hasta el pulso de la cueca en cuanto a los pies, la bailan igual y la sienten y la gozan. De hecho, veo bailarines contemporáneos hacerse su cueca mucho más libre, ¿ya? Pero también está la otra arista donde están los chiquillos que son más tradicionalistas y son los de campeonato, que también hay un nicho muy potente de jóvenes que baila ese tipo de cueca que es muy cuadrada y que de repente te exige esa habilidad de saber muy bien los tiempos, de saber muy bien cómo desplazarte, de saber muy bien zapateo, sin salirte del pulso musical, que exige mucho de eso. Pero hay de las dos áreas y abre la gama, aquí está toda tu gama, elige qué cueca quieres bailar. ¿Qué tendríamos que hacer para fomentar aún más el desarrollo de nuestro folclore? Si tú me preguntas a mí, yo creo que hablar más de esto, entenderlo más. De hecho, el año pasado tuve una reunión con la subsecretaria de Cultura por los proyectos Fondar. Yo le decía, es que tú no entiendes cómo funciona un grupo folclórico. Y es verdad, yo le trataba de hablar y ella no lo entienden porque su punto de medición para entregar un proyecto es los grupos contemporáneos, los grupos de teatro, que tienen otra métrica de funcionamiento. Y los grupos folclóricos tenemos otra métrica de cómo funcionamos. Por ejemplo, el constante cambio de integrantes, el que somos mucha gente dentro de ciertos grupos. Y muchas veces ellos no lo entienden, considerando que los grupos folclóricos son un nicho muy importante para desarrollar una carrera artística. Tú hablas con gente que hoy día está en la universidad, yo creo que fácilmente el 60% pasó por un ballet folclórico. O al grupo folclórico de la comuna o del lugar donde vivía. Entonces yo creo que para fomentar mucho más el folclore y esto, yo creo que no hay que enjaularlo, hay que potenciarlo, hay que dejar que se desarrolle, hay que darle espacios de visibilidad en diferentes lados, sin solo medirnos a través de
como le diría, como el folclore más refinado, que de repente se abre mucho esto a ser muy elitista en la cultura. Entonces, tratar de abrir las puertas al folclore, tratar de abrir las puertas a esto como se hace en otros países de Latinoamérica, como lo hacen en México, por ejemplo. Que yo creo que eso falta acá en Chile, abrir un poco más a conocer el folclore en sus diversas dimensiones. Por ejemplo, ¿qué experiencia tienes tú respecto al trabajo que se realiza en la universidad respecto al folclore? En las universidades, sí, en las universidades, súper carente, súper carente. Siento que primero los chicos no vienen con base del colegio para bailar, para actuar, o en este caso para hacer folclore. De hecho, nosotros tuvimos una experiencia acá en la universidad donde les cuesta harto el folclore, y las bases que se le entregan, insisto, es lo que te hablábamos delante, el hecho de que seguimos hablando de un folclore del 1950, seguimos haciendo la refalosa, seguimos haciendo una jota, una sajuriana, y no estoy desmereciendo con esto, estoy diciendo que se debe presentar como un rescate histórico, porque son danzas no vigentes, ¿ya? Entonces, cuando tú enseñas esto y lo enseñas como parte de algo que está vigente, ahí donde estamos como en un error conceptual. Se tienen que enseñar como danzas de rescate histórico, ¿ya? Y en ese aspecto creo que las universidades están como en una merma de poder generar quizá la carrera folclorista, que creo que es una arista súper importante que pueden hacer desde las carreras de antropología o de sociología, de por ahí, que sería como lo más cercano al tema en realidad. ¿No? Comentaste algo que me parece muy interesante cuando uno habla acerca de tradición en esto. ¿Cómo se puede generar el equilibrio armónico entre el rescate y lo vigente? O sea, básicamente explicando de qué trata. Ejemplo, cuando yo hablo con los chicos de la compañía, yo les digo, mira, si a nosotros nos toca ir a otro país y nosotros podemos hacer, por ejemplo, una cueca con danza contemporánea, por ejemplo, desarmamos y destructuramos toda la cueca. Y va a llegar alguien y te va a preguntar qué hicieron, ¿cachai? Porque yo creo que tú puedes desarmar ciertos conceptos y presentar tu propuesta, pero el intérprete debe saber explicarlo. Si el intérprete no sabe explicarlo, estamos en un problema, ¿cachai? Lo que me pasa de repente cuando veo a grupos que llevan mapuche, por ejemplo, que es muy cercano a mi persona, y llevan mapuche afuera y lo hacen, y tenemos una serie de trajes muy bonitos, y de acá... ¿Y qué hizo? No sé. ¿Y me puede hablar del conflicto de Arauco? No tengo idea. ¿Te fijas? Entonces, desde ahí, si tú me preguntas a mí, yo creo que tiene cómo poder cruzar esta información, es tener el conocimiento y la explicación necesaria para decirle al público: lo que usted está viendo en escena es un rescate histórico, lo que usted está viendo en escena es una investigación actual. Y eso es clave para que la gente pueda entenderlo. Muy bien, muy bien. Estamos haciendo diálogos culturales acá en Radio U Central. Nos vamos a la segunda pausa musical y seguimos conversando con... Estamos presentando Diálogos Culturales junto a Franco Mucio. Estamos de vuelta acá en Diálogos Culturales cuando son exactamente las 10:38. Seguimos en nuestro programa y ya en la tercera parte y final de nuestro programa con Marcelo Sea. Marcelo, bueno, tal como te comentaba con antelación, la tercera parte aquí es básicamente para hablar del hoy de Marcelo, del hoy del director de la Compañía Folclórica de Santiago. ¿En qué estamos? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué estamos nosotros como compañía? Bueno, hoy día estamos... con un elenco trabajando full para todo lo que se viene en el año, para todo lo que se viene en septiembre, y estamos, bueno, preparando todo lo que son las funciones de septiembre, y que nos toca bailar en la fonda del Parque O'Higgins, como todos los años ya durante mucho rato, preparando también nuestras posibles giras de verano, porque eso se empieza a ver ya ahora en julio, todo lo que viene en el verano, y también ya armando nuestra academia. Estamos trabajando full para poder armar una academia. De hecho, ya partimos con el primer pie de poder armar un segundo elenco. Hoy día tenemos 2 elencos, y justamente gracias acá a la universidad que pudimos llamar a una audición, y tenemos 2 elencos de bailarines y 2 elencos de músicos que estamos trabajando full en eso. Así que estamos contentos por eso, y ya vamos a empezar ahora durante estos meses a dar el siguiente pie para seguir fortaleciendo una academia, partiendo por clases de cueca, que es algo que nos piden todos los días, justamente de lo que hablamos en el bloque anterior. Hay mucha gente interesada en bailar cueca, y en eso estamos básicamente hoy día. ¿Cuánta gente compone la compañía, tanto en bailarines como músicos?
En el elenco principal, que el elenco como que estamos constantemente en esto, son 18 bailarines y en este momento creo que son 12 músicos que están dentro de la compañía, así que no se me escapa alguno. Ya. Nosotros acá en la universidad junto con Marcelo hemos realizado training folclórico, hemos realizado las audiciones, tuvimos una clase con estudiantes de educación física, la verdad que les sacó el jugo, fue muy bueno ver eso. Y la verdad que una de las cosas que me agrada mucho trabajar con Marcelo es que tal como él lo manifestó en el bloque anterior, es porfiadísimo y eso me encanta poder realizar cosas con él, así que más adelante vamos a tener un par de clases abiertas de cueca, por ahí por agosto, inicio de septiembre podríamos tener algo, así que vamos a ir informando de eso. Al ser director, al partir tan temprano con esto, ¿qué sueño tienes? Uy, muchos sueños. De hecho, de repente dice que qué tan difícil puede ser el camino. Yo lo veía más simple. Me acuerdo de la canción Los caminos de la vida no son lo que uno creía. Pero uno de los grandes sueños es poder generar una escuela de folclore en Chile. Una escuela, me refiero a un centro investigativo que te permita certificar a la gente con un título de folclorista y generar una escuela artística en Latinoamérica. Creo que eso, como que Chile tiene esa deuda, creo yo, con el arte en general. Tenemos poca incentivo al arte. Constantemente voy a Buenos Aires y en Buenos Aires encontré un nicho artístico tremendo y un valor por la gente. De hecho, no sé si tú más o menos conoces allá, pero dentro de Corrientes estás lleno de teatros, claro, y los teatros están llenos siempre. Tú para pedir una entrada tenés que pedirla por lo menos una semana antes, y acá en Chile tú puedes ir el mismo día y vas a encontrar muchas entradas en todos los teatros. Entonces, de hecho, para los artistas yo siempre digo, llenamos la mitad de un teatro y para nosotros es un éxito que esté la mitad lleno. Entonces, esa deuda siento que tenemos acá en Chile y me gustaría poder tener una escuela potente, una escuela grande, donde también se haga la cultura real, con real exigencia, con harta disciplina. Yo también soy muy amigo de eso, mucha disciplina para poder crear una escuela y generalmente poder ser un nicho artístico acá. Yo trabajo también con Luis Eduardo Araneda, que él es Premio Nacional de Cultura. Él trabajó con Joan y con Patricio Bunster, como en cuanto a era alumno de ellos, y él siempre conversamos algo, que sentimos que acá Chile es uno de los pocos países, o el único país que tiene influencia del impresionismo alemán en cuanto a la danza, porque estuvo toda esta llegada de alemanes a enseñar danza acá y fundar el Ballet Nacional Chileno, pero simplemente no hay nada acá. Es como que falta ese nicho que sea propio de nosotros en cuanto a la danza y la música, y eso es una de mis metas como compañía, po. Incluso más allá del folclore, si tú te fijas, y esto es trascendental para entender el concepto de folclore, todo lo que nos rodea es folclore. De hecho, una anécdota muy pequeñita. Yo quería un patrocinio de una institución muy importante acá, que se ubica por un sector, no la quiero nombrar, pero se ubica por un sector ahí a Matucana, y quería que me diera el patrocinio para funcionar. No, es que nosotros no patrocinamos folclore. Ya. Y no se podía nomás, no se podía. Quiero hablar con el director, no me acuerdo quién estaba dirigiendo en ese tiempo. Y yo le digo, ¿por qué no? Porque yo patrocino folclore, no patrocinamos folclore, me dijo, porque hacemos otro tipo de danza, otro tipo de teatro. Entonces yo le dije, mira, y le mandé todo el respaldo, le dije, mira, todo lo que tú haces es folclore, por esto y por esto otro. Cuando nosotros analizamos el ballet clásico es folclore, ruso, pero folclore. Cuando analizamos la danza contemporánea, la podemos ligar al folclore también. Finalmente, todo el desarrollo que nace desde la gente, que nace desde el común y se asienta en la sociedad, termina siendo un nicho folclórico. Entonces, por eso es importante entender el concepto del folclore y hacer que todo esto, unificarlo y tener una gran academia en Chile para potenciar nuestro arte nacional. Si tuviéramos que hacer una geografía del folclore en Chile, ¿dónde te gustaría trabajar? ¿En qué sentido? En el sentido de que para desarrollar folclore en Chile, ¿dónde crees tú que podría haber más tierra fértil y dónde sería más complicado? Si tú me preguntas, yo me quedo en Santiago. A mí me gusta mucho Santiago. O sea, tenemos un concepto, yo sé que se habla mucho de la descentralización cultural porque todo pasa en Santiago, pero eso va a ser muy difícil que yo como individuo lo pueda cambiar en el corto plazo. Pero sí me es más fácil que quizá crear un nicho acá y poder trabajar desde acá por lo mismo, porque está centralizada, pero no es algo que a mí me corresponda descentralizar la cultura en Chile. Si en un momento yo puedo aportar un granito de arena llevando a las diferentes regiones en cuanto a generar academia, en generar escuela, genial,
pero acá se da todo lo que es nuestra parte laboral, porque finalmente igual se entiende que nosotros trabajamos y vivimos de esto. No es un pasatiempo como muchas veces la gente lo entiende, que hoy ustedes solo bailan. Claro. No me dicen, no, solo bailan. ¿Y qué más? Claro. Claro, ¿y qué más así? ¿A qué te dedicas? ¿Cachai? Y claro, no, nos dedicamos a eso. Esto es lo que hacemos y de cierta manera, y perdón la expresión, pero nos sacamos la cresta para que esto funcione. ¿Cachai? Para que cada detalle, cada cosa, de repente nos dicen, oye, vienen a bailar 10 minutos, ¿y por qué cobran por 10 minutos? Yo le pongo el siguiente ejemplo. Va una persona a arreglarte un calefón a la casa y de repente no funciona el calefón y llega el tipo, va y aprieta un tornillo, está listo, está funcionando y te cobra 20 lucas. Y tú dices, ¿por apretar un tornillo me va a cobrar 20 lucas? Y él me dice, no, no te estoy cobrando 20 lucas por el tornillo, te estoy cobrando 20 lucas por saber qué tornillo tenía que apretar. Entonces esto es como lo mismo, no te estoy cobrando por los 10 minutos, te estoy cobrando por toda la preparación que hubo para llegar a esos 10 minutos. Entonces eso de repente no se entiende como un trabajo. Bueno, esa es una de las luchas permanentes que tienen los exponentes del arte acá en Chile. Claro. Y me imagino que en otras partes del mundo también debe ocurrir, pero acá uno lo vive, el tema de decir, oye, me dedico a la poesía. Ya, pero ¿qué más? ¿En qué trabajas? Ya, ¿en qué trabajas? ¿Cómo te ganas la vida? Claro. Así que es todo un tema. Mira, yo te quiero agradecer, Marcelo, por haber estado acá. La verdad que se ha pasado volando la hora. Ha sido muy interesante. Tenemos conversaciones muy interesantes contigo cada vez que nos reunimos y por eso me parecía tan importante y tan agradable poder invitarte a este Diálogos Culturales. Y a ustedes que nos acompañaron les agradezco mucho y nos vemos en una próxima sesión de Diálogos Culturales acá en Radio U Central. Hasta la próxima, que estén muy bien. Sangre fresca y en ensalada de tajos picaríamos la fiesta. Voy a andar con la polvorita bien celosa y traicionera que estalla cuando se juntan recuerdos, vino y polleras. Y más con tu hombre, que siempre tomó de la chicha negra. Contigo que eres como hacha para formar pelotera y conmigo, que aunque nunca le busco el cuesco a la brea, cuando me pisan el poncho le armo un taco a la prudencia. Y ahí va. En Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Diálogos Culturales, un espacio donde las expresiones artísticas reflexionan acerca de su rol. Nos encontramos en una próxima ocasión.